¿Ya? Gloria a Jesús. Hay hermanos que no pueden venir, pero quieren vernos, ¿no? Entonces, esperamos un segundo por cosas técnicas. Gloria a Jesús. Vamos a compartir de la palabra de Dios. ¿Alguien sabe en qué capítulo estamos? ¿Qué? Marcos capítulo. No, hermanos. Esta mañana vamos a continuar, pero de Marcos 1 no. De vez en cuando es bueno cambiar, ¿no? De vez en cuando. Entonces, en esta mañana vamos a compartir de Marcos capítulo 2. Aleluya. Empezando con versículo 1 a 12. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta oportunidad de poder compartir tu palabra. Te pido que la unción de tu Espíritu Santo habla a través de tu palabra a cada persona, a cada corazón, Señor, trayendo todo lo que tú quieres traer a cada vida en esta mañana. Señor, nos sometimos a ti, Señor, y ayúdanos a tener oídos para oír lo que dice el Espíritu a la iglesia en esta mañana. Gloria a Jesús. Marcos capítulo 2, versículo 1 a 12. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una apertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo a Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Gloria a Jesús. Qué milagro más tremendo. Y eso es lo que hace Jesús. Milagros tremendo. En versículo 1, cuando dice entró otra vez en Capernaum, es porque él había ido antes a varios pueblos alrededor. Después de estar en Capernaum, en la casa de Pedro, él se fue a otros pueblos predicando el evangelio, echando fuera demonios y sanando, y luego regresó otra vez a Capernaum y dice que estaba en casa. ¿De dónde era Jesús? De Nazaret, Jesús de Nazaret. Pero él nació en Belén. Era de Nazaret.
Y luego dice, estaba en casa en Capernaum. Entonces, ¿en qué casa estaba? Yo creo que Jesús, la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 4, que Él estaba en Nazaret, Él predicaba en Nazaret, y Él dijo la profecía de Isaías 61, que el Espíritu de Jehová ha venido sobre mí, y me ha enviado a predicar buenas noticias a los cautivos. Y luego dice, hoy en tus oídos ha cumplido esta profecía. Yo soy el cumplimiento. Y ellos no recibieron lo que estaban diciendo Jesús. Y se marchó. Y dice en Mateo capítulo 4, versículo 13, dice, dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Entonces, Jesús vino y habitó en Capernaum. Él hizo su hogar ahí. Hay gran posibilidad que hizo su hogar en la casa de Pedro, que estaba viviendo en la casa de Pedro. Y de ahí entró y salió y luego se fue y regresó a la casa de Pedro durante un tiempo. Luego estaba viviendo seguramente con sus discípulos en el campo muchas veces, otras veces en casa hospedados de otras personas. Entonces él hizo su lugar, su casa en Capernaum. Y vinieron muchos porque habían oído lo que Jesús había hecho. Jesús hizo milagros en Capernaum, echó fuera demonios, sanó enfermos, sanó la suegra de Pedro, y la gente estaban maravillado de lo que había hecho Jesús. Está diciendo, Jesús ha hecho maravillas. Pero luego dice que Jesús se fue sin decirles nada. Se levantó temprano, se fue a orar y luego dijo, he sido enviado a otros pueblos a predicar el Evangelio. Y la gente en Capernaum se quedaron esperando para que Jesús podía regresar, escuchando los testimonios de todo lo que había hecho Jesús en los pueblos. Entonces, cuando Jesús vino a su casa, entonces toda la gente vinieron porque quisieron recibir a Jesús. Gloria a Jesús. Y dice, Jesús les predicaba, en versículo 2, les predicaba la palabra. ¿Qué palabra predicó Jesús? La palabra de Dios. Porque Jesús es Dios hecho carne. Aleluya. Él predicó la palabra, el mensaje de Dios para el pueblo. Y la palabra de Dios es tan importante. La palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, es tan importante para nuestras vidas. Es el base de todo. Tenemos que poner suma importancia sobre la palabra de Dios. Aceptarlo en nuestras vidas, leer la Biblia, estudiarlo, dejar que la palabra de Dios corrige nuestras vidas. Amén. En Salmo 138, versículo 2, hay una frase ahí y dice, has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Amén. Ahí vemos la importancia de la palabra en el corazón de Dios. Está encima de todas las cosas, igual que su nombre. Hay poder en el nombre de Jesús y hay poder en la palabra de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Hay poder en la palabra de Dios. En Salmo 107, versículo 20, dice, el Señor envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Dios envía su palabra, produce sanidad
y liberación de la ruina, salvación, cuando aceptamos la palabra de Dios. Gloria a Jesús. En Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando habla de griego está hablando de gentiles, todos nosotros. Entonces, Pablo aquí dice, no me avergüenzo del Evangelio, la buena noticia, la palabra de Dios, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Tú crees en Dios? ¿Crees en la palabra de Dios? ¿Crees en el Evangelio? Ese es el poder de Dios para tu salvación. Cuando crees una cosa, actúas conforme a lo que crees. Yo creo que cuando llego a casa voy a tener una comida tremenda preparado para mí. Lo creo, porque he visto las preparaciones. Y conforme a lo que creo, actúo. Eso quiere decir que os voy a saludar rápidamente y me voy corriendo a casa. Entonces, cuando nosotros creemos, si realmente crees en Dios, crees en su palabra, actúas en fe conforme a su palabra y es poder de Dios para tu salvación. Esa palabra salvación es una palabra que es S-O-Z-O, y en el griego y quiere decir plenitud de salvación. Todo lo que Dios tiene para ti, sanidad, salvación de tus pecados. ¿Tú crees que Jesús murió en la cruz para tus pecados, para que puedan ser borrados con la sangre de Jesús? Confía en Él. Cuando tú confesas tus pecados, Él te perdona. Créelo. Pon tu fe en Él. Gloria a Jesús. Amén. En Juan capítulo 15, versículo 3, Jesús hablando a sus discípulos, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aleluya. Eso demuestra el poder de la palabra de Dios para ti. Estáis limpios por la palabra de Dios, que Jesús te habla. Amén. Wow, qué bendición, qué palabra más tremendo. Adoramos a Dios por quien es, obedeciendo su palabra. Ahora, Jesús aquí hace una sanidad. Vemos muchas sanidades en la Biblia, cada uno es distinto. Y también la palabra de Dios nos enseña y dice que si fuera escrito todas las cosas que había hecho Jesús, se llenarán todos los libros en todas las bibliotecas del mundo. Jesús hizo muchísimos milagros que en sus 3 años y medio de ministerio que no están escritos en la Biblia. Pero lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos algo acerca de la personalidad, el carácter, el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Están ahí por algo, no es simplemente un hecho histórico. Es para algo, tiene una enseñanza ahí para enseñarnos. El Señor quiere darnos revelación, demuestra que tiene poder de sanidad, enfermedades y de perdonar pecados. En versículo 10 dice, pues para que sepáis que el Hijo de Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, dijo al paralítico,
A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. ¡Wow! Para que sepáis que Jesús te perdona, te sana y libra y te equipa. Cada sanidad de Jesús es diferente. No hay dos iguales. Entonces, Jesús dice a sus discípulos, vete y predica el evangelio a todo el mundo, echa fuera demonios, pone las manos sobre los enfermos y se sanarán. Entonces, si todas las sanidades eran iguales, todos los ciegos que vemos en la palabra de Dios, todos los ciegos que Jesús escupe en el suelo, hace barro, le pone en los ojos, si eran todos iguales, entonces ahí tenemos como un plan de cómo sanar los ciegos. Pero no es así. Él sana una vez de una manera, otra vez de otra manera, otra vez de otra manera. Tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Enseña las verdades de Cristo, de cómo es Él, quién es Él y cómo es su reino. Amén. Y lo que requiere cuando nosotros vemos las sanidades es, Señor, ¿qué me enseñas tú a través de eso? Aquí vemos 4 personas y un paralítico. 4 más 1 es 5, ¿verdad? 5 personas. Y dice, al ver la fe de ellos, ¿cómo podía Jesús ver lo que había dentro de ellos? Porque ellos cogieron este hombre paralítico, subió al techo, cavaron, descubrieron el techo y lo bajó por sus acciones. Ahora, yo soy inglés, vengo de Inglaterra, y cuando yo recuerdo escuchando esta historia y pensando, ellos subieron al techo. En Inglaterra los techos son muy inclinados. Y seguramente igual en Noruega, ¿no? Que los techos son inclinados en Inglaterra por las lluvias, en Noruega por las lluvias y la nieve. Y yo pensaba, ¿cómo es posible que ellos subieran el techo y no se ha caído el paralítico al suelo? Porque los techos son diferentes, pero en esta cultura, en este país, los techos eran planos, había un lugar, tú puedes subir al techo por una escalera exterior, y ellos cavaron, era algo fácil de hacer, de romper el techo y luego de repararlo después. Era fácil, quizás en un día ya lo tienes arreglado, o en el mismo tarde lo tienes el techo arreglado. Pero él vi la fe de ellos por sus acciones. Ellos actuaron en fe, y la fe se puede ver. Tú dices que tienes fe. Esta fe se demuestra por acciones, lo que dice en Santiago. Amén. La fe se demuestra por tu manera de actuar. ¿Qué estás haciendo? Y esos hombres en fe cogieron su amigo, y yo creo que él estaba conforme, él con fe también, porque quizás, hombre, no lo dice, ¿no? Pero quizás Engel, te vamos a llevar otra vez a la sinagoga, o te vamos a llevar por aquí, por allá. El hombre, vaya otra vez. No, lo cogieron y él estaba en fe. Quizás tenía miedo cuando lo subieron al techo. Quizás sentía un poco desilusionado cuando vieron tantas personas ahí fuera. Pero había una persistencia en sus amigos, ¿no? De llevarlo a los pies de Jesús. ¿Y por qué tanta urgencia? ¿Por qué lo tuvieron que? Pudieron haber esperado hasta después del culto o el día siguiente. Porque el paralítico no va a ningún lado. No va a ningún sitio. Podría haber esperado hasta después. Yo creo que había tanta urgencia porque no sabían si Jesús iba a marcharse otra vez. Y quizás tiene que esperar 1 mes, 2 meses,
3 años, quizás el hombre muere en el proceso. Ellos tuvieron una urgencia. Jesús está aquí ahora. Yo quiero ir ahora mismo. Queremos llevar a nuestro amigo ahora, Jesús. Y por la fuerza, llevarlo a los pies de Jesús. No importa si rompemos el techo para entrar. Nuestro amigo tiene que estar con Jesús. Y eso también nos demuestra una cosa, ¿no? La palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2, dice, he aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de salvación. Amén. Nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana. No sabemos si cuando salimos de aquí algo va a pasar y vamos a morir. Hace un año o más casi tuvimos un hombre que quedó muerto aquí en la iglesia por un infarto. No sabemos qué nos toca, pero hay que aprovechar el momento y la fe es ahora. Y la salvación es para ahora. No esperas para recibir tu milagro de Jesús. No esperas para empezar viviendo para Jesús. Entrega tu vida a Jesús ahora. Vive para Jesús ahora. No deja los problemas de tu pasado seguir arrastrándote e impidiéndote de venir a Jesús. Entrega tu vida hoy, porque hoy es el día de salvación. Es el tiempo aceptable. Fe es ahora. Jesús vio la fe de los 5. También tenemos en las Escrituras fe de padres. En Marcos capítulo 9, versículo 17, lo hemos hablado sobre eso hace un mes o 6 semanas. Dice, un padre llevó su hijo que estaba tormentado por un demonio a los discípulos y los discípulos no pudieron echar fuera el demonio. Entonces vino Jesús y dijo, respondiendo uno de la multitud, digo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene espíritu mudo. Y el padre había traído a los discípulos, pero dije, lo he traído a ti. Los padres pueden traer sus hijos, si quieren o no, a los pies de Jesús. En la oración, clamando a Dios para ellos. Hay un versículo en Josué, dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Pero Josué no preguntó, oye hijo, ¿tú quieres servir al Señor? El otro, ¿tú quieres? ¿Vamos a servir o no? Y no, él dijo, yo y mi familia, mi casa, serviremos al Señor. Eso es un padre poniéndose en su lugar. Okay. Una vez tuvo como una impresión, una visión de una mujer de la iglesia que tenía su hijo completamente encadenado. Y ella cogió las cadenas y arrastró su hijo a la iglesia y lo puso delante a los pies de Jesús. Y eso es como es algunas veces, ¿no? Nosotros espiritualmente arrastramos nuestros hijos, aunque están en cadenas, a los pies de Jesús. En la oración, con tu fe, creyendo que Dios rompe cadenas. ¿Ok? Tener fe en Jesús. Venir a Él en fe. Trae tus amados a Jesús en fe. Aleluya. Música al fondo, está bien, no pasa nada. Trae tus hijos en fe a Jesús, ¿no? Incluso si parecen que son muertos, lo mejor es traerlo a Jesús. No podemos obligar a nadie, pero el poder de tu fe es asombroso. El poder de oración es asombroso. Gloria a Jesús. La fe resultó en la sanidad de este hombre. Resultó en el perdón de sus pecados.
su liberación. La fe resulta en una provisión y en justificación. Cuando vemos en las Escrituras lo que quiere decir la fe y lo que produce la fe en nosotros es tremendo. Mateo capítulo 7, versículo 7. Jesús enseñando a sus discípulos dice: pedid y os se dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¡Wow! Y aquí vemos un fe de Jesús hablando que conoce la voluntad de Dios. Esos 5 hombres sabían que Jesús puede sanar y me va a sanar. Va a sanar. Y ellos vinieron pidiendo, vinieron llamando, queremos entrar. Y hicieron algo más, rompieron el techo. Lo que Dios quiere en ti es un fe que está dispuesto a romper el techo. De mi casa no soy Jesús. Pero romper el techo, ¿no? Romper las barreras para llegar a los pies de Jesús. Gloria a Jesús. Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice así, es muy famoso, muy conocido este versículo. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Eso quiere decir, con fe estás agradando a Dios. Algunos dicen, ¿cómo me gustaría tener fe como tú? ¿Tú qué sabes qué tamaño de fe tengo yo? La palabra de Dios dice, si tienes fe como una semilla de mostaza, dirás a esta montaña, muévete y moverá. Dios mira tu grano de fe. Y esta fe que tú pones en Jesús agrada a Dios. ¡Wow! Porque es necesario que Él que se acerca a Dios cree que le hay y es galardonador de los que le buscan. Cree que le hay. Obviamente, cree que Dios existe. La palabra de Dios dice que Él está cerca de ti, no está lejos de ti. Y dice que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia cuando necesitas tu misericordia. ¿Cuándo lo necesitas? En el momento que sientes que no puedes acercar porque has pecado y no eres digno. Y la palabra de Dios dice, en este momento, acércate confiadamente al trono de la gracia, del trono de la ayuda de Dios. Tú necesitas ayuda, yo necesito ayuda, para recibir misericordia. Gloria a Jesús. Y Él nos perdona. Es galardonador de los que le buscan. La importancia de tener un tiempo buscando Jesús es tan clave para nuestras vidas, para mi vida, para tu vida. Jesús lo hizo, dejó su ministerio y se fue a un lugar solo para orar. Incluso en Marcos 9, con este niño, dice que este género solamente sale por oración y ayuno, y luego le echó. Pero no dijo que Jesús se fue ayunando y orando, lo echó inmediatamente. Eso demuestra la autoridad absoluta que Jesús tiene sobre los demonios. Pero Él estaba viviendo una vida de ayuno y oración. Tenemos que estar en oración. No solamente cuando viene una desgracia, porque vendrán, pero hay que tener tiempo de oración ahora, ya. Amén. Aleluya, Jesús. Fe nos impulsa a actuar.
actuar. En Lucas capítulo 11, versículo 5, dice, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde dentro le dice, no me molestas, la puerta ya está cerrada. Mis niños están conmigo en la cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo, aunque se levante a dárselos, aunque no se levante a dárselos por su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesita. Yo os digo, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, al que llama se le abrirá. Ahora nosotros sabemos cómo es estar en cama después de un día de todas nuestras tareas, cansado. Sabemos cómo es, ¿no? Especialmente si estás trabajando en un trabajo bastante físico. Llegas, estás cansado y no quieres levantar, no quieres que te molesten. Y empiezas entrando en sueño, cogiendo sueño. Y luego alguien entra en la habitación, pone la luz y dice, papá, ¿dónde está mamá? Te mato, obviamente no está aquí. Y luego no puedes dormir más. Te quedas. Y este hombre estaba en su cama con sus hijos. Y no quiso levantarse, pero porque su amigo insistía. Digo, vale, pues nada, me levanto, le doy el pan y por lo menos se marcha. Pero Dios no es así. No se molesta, pero Él quiere que buscamos. Él quiere que le buscamos en oración. En Lucas capítulo 18, versículo 1, no tenemos la parábola del juez injusto. Y dice, y también les refiero a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Otra versión dice, y no perder corazón. Y en versículo 7 de Lucas 18 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pronto, y eso es palabra para alguien aquí en esta mañana. Pronto Dios te hará justicia. Pero cuando venga el Hijo de Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hay oración y clamar a Dios que tarda su tiempo. La respuesta es sí. La respuesta sí es sí, pero tarda el tiempo en ver la realidad. Especialmente cuando estamos clamando para seres queridos. La respuesta es sí. Señor, salva mi esposo, salva mi hermano, salva mi esposa. La respuesta es sí. Salva mi hijo. La respuesta es sí. Claro. Y tarda su tiempo. Pero hay que ser persistente en la oración. No desmayas, no pierdas corazón. Sigue clamando, clamando, clamando. Gloria a Jesús. Y luego dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Tú fíjate, ¿dónde busca Jesús fe? En la tierra, en tus circunstancias, es donde Jesús busca fe. Él busca que tengas fe en tus circunstancias.
que tú tengas fe en Él, aunque ves todo negro. Fe en Jesús, fe en lo que Él va a hacer a través de ti, en la situación. No pierdes fe en Jesús. Wow. Una de las calidades que Dios busca en su pueblo es fe. Quiere que hay fe en ti. Importancia de fe en la tierra. Porque en el cielo no está buscando fe, porque no hay nada más que fe. Versículo 5 de Marcos capítulo 2 dice: Hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, el hombre era paralítico. ¿Tú crees que él necesitaba perdón o sanidad? ¿Cuál es lo más importante? Vemos dos cosas, ¿no? Jesús trató su pecado y luego le sanó. Nosotros vemos aquí dos necesidades grandes. Lo más grande que él tenía es recibir perdón. En Isaías 59, versículo 1, dice: He aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Wow. Entonces, aquí vemos el Señor hablando a su pueblo Israel, diciendo: hay un muro entre tú y yo, y eso son vuestras iniquidades. Han hecho una división. Jesús dice a sus discípulos: cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Wow. No les convence del amor de Dios. Dice: convencerá al mundo del pecado, que somos pecadores. Nuestros hechos pecaminosos han creado un muro entre nosotros y Dios, y por eso no vemos a Dios, no le sentimos su presencia, no conocemos el propósito que Dios tiene para nosotros, de justicia, que Él es justo, y de juicio, vamos a ser juzgados. Y cuando sabemos que somos pecadores, Él es justo y yo voy a ser juzgado por Él, entonces el perdón suena muy bien. Porque sabemos que sin el perdón de Dios no tenemos escape. Sin el perdón de Dios estamos perdidos. Y Dios muestra su amor a nosotros en esto, que envió a su Hijo Jesús para morir para nosotros, sus enemigos. Wow, Jesús es bueno. El perdón del pecado es buena noticia, pero hay algo en el Evangelio que realmente nos ofende, especialmente en la cultura en que estamos. Ay, que todos somos buenos, todos somos hijos de Dios, ¿no? La palabra de Dios no dice eso. Jesús habló de los hijos del diablo y dijo a los fariseos, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Wow, vaya bombazo, cuando ellos pensaban que eran hijos de Dios. Y Jesús dice: hijos del diablo. Y esta cosa en el Evangelio que ofende es que eres pecador. Tienes una necesidad. Mereces el juicio. La buena noticia es que Jesús, si tú arrepientas, Él te perdona. Él quita el juicio. Pero el orgullo no quiere oír esto. Ahora, en esta sanidad, los escribas estaban ahí, dice en versículo 6, estaban ahí sentados algunos escribas, los cuales calababan en sus corazones:
¿por qué habla blasfemias diciendo, ¿quién perdona pecados sino a Dios? Y conociendo luego a Jesús en su espíritu que cavilaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Ellos pensaron que estaban diciendo una blasfemia. Y es una blasfemia decir tus pecados son perdonados cuando no lo son. Ahora, esto ya es el segundo vez que vemos perdón de pecado fuera del sistema que Dios había establecido en el templo con sacrificios y todo eso. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. El primera vez, ¿recordáis cuándo era? Con Juan el Bautista. Bautismo para el perdón de pecados. Eso no era algo en el sistema de sacrificios. ¿Dónde estaba el sacrificio? Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el sacrificio. Y aquí Jesús dice al paralítico, tus pecados te son perdonados porque Él es el sacrificio. Gloria a Jesús. Él es el sacrificio. Se acabó los sacrificios en el templo, porque Jesús es el sacrificio para todos. Ellos, la condición de su corazón estaba mal. Los escribas y los fariseos, aunque ellos citaron la ley de Moisés, enseñaban la ley y enseñaban las tradiciones piadosas de su tiempo, no lo creían. En Marcos capítulo 4 habla de la condición del corazón y ellos tuvieron muchas piedras ahí. Y en Juan capítulo 5 versículo 46 Jesús habla a ellos y dice, porque si creyereis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces Jesús estaba diciendo, porque vosotros, si crees realmente lo que dice Moisés, Moisés ha escrito de mí, diciendo que vendrá una profeta como Moisés. Pero como tú no crees Moisés, ¿cómo vas a creer a mí? Tú crees. Si tú crees Moisés, tú vas a creer Jesús. Porque Moisés escribe de Jesús. En Juan capítulo 3, versículo 19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Tenemos revelación general en la creación. Una revelación de la bondad de Dios en todo. Una revelación de la abundancia de Dios, que en los montes tan lejanos que el hombre no puede ver, hay flores tan hermosas ahí. Eso demuestra la abundancia del corazón de Dios. Vemos las estrellas, la complejidad de la naturaleza. Hasta ahora los científicos ni entienden cómo una oveja puede... ¿Es una oveja que hace miel? Abeja. No entienden cómo puede volar. No entienden cómo, lo ven, pero dicen científicamente no entendemos el porqué. Tantas cosas en la ciencia, tantas cosas en el cuerpo humano, tantas cosas en la creación, que es una revelación. Y luego tenemos revelación específica de la palabra de Dios. Dios ha revelado a la humanidad su naturaleza a través de la palabra. Y si tenemos
el corazón abierto, si decidimos de buscar a Dios, entonces vemos todas esas cosas y reaccionamos a Jesús. Jesús trata a los líderes. Él dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Es más fácil decir, tus pecados son perdonados? Cuando la realidad, el problema del pecado es mucho más mayor que la sanidad. Era difícil decir, tus pecados son perdonados. Pronunciar las palabras, no. Hacer el camino para que los pecados son perdonados, sí. Y es difícil decir, levántate y anda. Pero Jesús tiene poder. Y luego dice, pues para que sepáis que el Hijo de Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo, levántate, toma tu lecho, vete a casa. El hombre se levantó. Para que sepáis que yo soy el Hijo de Dios, yo te digo al paralítico, levántate y anda. Para que sepáis que yo tengo potestad. Él estaba dando evidencia a los escribas, dándoles una evidencia de su potestad, de su poder. Jesús da evidencias y muestra quién es. No está diciendo simplemente tener fe. Cree en la evidencia de Jesús. Gloria a Jesús. Nosotros, en mayor parte, tenemos evidencia de la bondad de Jesús. Tenemos evidencias en nuestras propias vidas que Jesús nos ha perdonado. Él nos ha hecho hijos suyos. Tenemos otras evidencias, las sanidades. Tengo mi hijo sano gracias a Jesús. Tengo los 2 hijos sanos de cosas incurables. Dios ha hecho milagros. Esas son evidencias de la bondad de Dios. No de nuestra fe, era más desesperación por nuestra parte. Gloria a Jesús. Para que sepáis, evidencia. Y luego en Mateo capítulo 16, versículo 4, Jesús hablando a los fariseos, dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dado, sino el señal del profeta Jonás. Y dejándolos fue. La señal del profeta Jonás es que Jesús, después de 3 días, 3 noches, se resucitó de los muertos. ¿Por qué dice esto entonces en Mateo? Porque ellos ya habían recibido muchas señales, habían visto muchas liberaciones, muchas sanidades. Y pidieron más. Dice ya, no. Habían visto un montón de señales y milagros. Los milagros de Jesús demuestran quién es Jesús. Demuestra que Él perdona. Demuestra quién es en su resurrección. Un testimonio. ¿Sabe que hay tanto testimonio de la resurrección de Jesús? Incluso que periodistas, investigadores han hecho tesis para decir que Jesús no ha resucitado, y aquí está la evidencia. Ellos buscando evidencias para decir que Jesús no ha resucitado, han descubierto que Jesús sí ha resucitado y han puesto su fe en Jesús. Tenemos un hombre que se llama Josh McDowell, que es un periodista. Su esposa se convirtió y él quiso destruir la fe de su esposa. Entonces empezó haciendo investigaciones para mostrar a su esposa que no era verdad y mostrar al mundo cristiano que eso son tonterías, y se convirtió a Jesús. ¡Wow! Jesús es bueno. Amén. ¡Wow! Otro testimonio de la resurrección de Jesús.
Puede ser que una persona miente, ¿verdad? Que he visto una cosa, pero cuando están sometidos a tortura, no están dispuestos a morir para una mentira. Los discípulos murieron, dieron su sangre por la verdad. Y eso es una evidencia de la resurrección que es verídico, que Jesús murió y resucitó. Y lo habían visto. Si una persona dice, yo he visto tal cosa, y luego empieza quemándolos, dice, no. Y eso demuestra. Pero personas que han dado sus vidas para Jesús. Yo antes tenía mucho miedo, no de eso, porque recuerdo que vino un hermano de Puertas Abiertas, cuando estuvimos en el otro local, y estaba él hablando de personas en varios países bajo persecución, y ellos estaban dispuestos a dar todo para Jesús. Y a mí no me gusta el dolor, no me gusta. Mi esposa sabe, ¿no?, que me quemo un poquito aquí, y tengo que estar una semana recuperando en la cama, y ella limpiando el sudor. Eso como somos. Yo estaba pensando, y él estaba predicando, dice, estamos dispuestos a dar todo para Jesús. Yo estaba pensando, yo creo que no. Yo no sé. Digo, Señor, ayúdame. Pero luego el Señor hizo una obra en mí, ¿no? Y nunca he sido torturado. He sufrido, claro, pero nunca he sido torturado. Pero Dios da gracia en estos momentos. Y dio gracia a Pedro para ser crucificado patas arriba. Dio gracia a varios a todos los discípulos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos creyeron la verdad, eran testigos, ellos vieron y estaban dispuestos a entregar sus vidas, pase lo que pase. Gloria a Jesús. Entonces, en este milagro vemos tanto de la bondad de Dios, lo que Él nos enseña, lo que Él nos habla. En la palabra de Dios nos vemos, este capítulo, el primer capítulo de Marcos, de verdad me asombro de las riquezas que hay en la palabra de Dios, cómo nos habla. Y en este pasaje, ¿no?, de la palabra de Dios, cómo nos ama, cómo nos edifica cuando vemos su bondad, cuando vemos su perdón, cuando vemos su poder. ¿Quién es Jesucristo? Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie.